Bueno, pues arranquemos. Bueno, en el día de hoy vamos a hablarle un tema eh, bastante controversial y bastante concurrido en nuestra institución y en Colombia. En general, pues es uno de los temas que en ginecobstetricia es bastante relevante, al igual que que los trastornos hipertensivos que vimos ayer. Bueno, continuamos con uno de estos que son las causas de mortalidad materna a nivel mundial y proseguimos a la prevención de esta de morbilidad y mortalidad de hemorragia obstétrica, también conocida como código rojo. Bueno, esta epidemiología de hemorragia obstétrica a nivel mundial es una de las principales causas de la mayoría de las maternas en diferentes países a nivel mundial. Más que todo se presenta por fallas en la implementación de estas y las recomendaciones que se hacen en las guías pues no se aplican rigurosamente o adecuadamente. También es parte en nuestra población que no acude a los controles prenatales y pues esto aumentando los riesgos de que se presenten alteraciones dentro del embarazo. Eh, las hemorragias postpartos, estas tienen una complicación del 1 al 10% en todos los partos a nivel mundial y su prevalencia más alta es de 5,1 al 25,7. Se ve más que todo en los países de bajos recursos como África, también se ve en Norteamérica un 4,3%, le sigue Asia y en nuestro país de relevancia Colombia entre un 6,9 de los casos de los 1.000 nacidos vivos y un 8,9% que se presentan posterior al parto y 5,2% que se puede presentar por 100.000 nacidos vivos en nuestro país. Bueno, un punto clave en esto es que en Colombia, pues dentro de los departamentos que más se lleva a este tipo de morbimortalidad por hemorragia obstétrica, debido a que en el 2015 al 2018 pues se disminuyó bastante el porcentaje en nuestro país. Nuevamente ha tenido una alza posterior a la pandemia por los niveles de controles que no se realizaron rigurosamente, pues debido a esto, por la virtualidad y los departamentos que más tienen estas altas son Amazonas, Baupé, la parte de Chocó y los que más tienen una rigurosidad bastante acogida a las guías, según el consenso, es el departamento de Antioquia. Bueno, inicialmente, pues los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo, pues es algo normal, pues puede considerarse por una anemia fisiológica y aumento de la masa celular y el volumen de un 30 o 50% que se presenta por hemodilución, los cambios fisiológicos y el volumen sanguíneo aumenta además el ritmo cardíaco y disminución de la presión arterial. Entonces, las embarazadas prácticamente son una bomba de tiempo. En la hemorragia posparto, ¿cuál es la definición que se contrastó con respecto a las guías internacionales, la FIGO, la Federación Internacional Ginecobstetricia, la Institución Nacional de Salud? Consideraron, además con la OMS, de que la hemorragia postparto es el sangrado mayor de 500 cc en parto vaginal y mayor a 1000 cc posterior a una cesárea. Y en estos conceptos también debes de tener en cuenta que también es todo sangrado que puede ser menor a este, pero que puede ocasionar síntomas o signos de choque o de inestabilidad hemodinámica. Bueno, además de eso, tenemos la estimación de los sangrados, podemos contabilizarlo bajo bolsas, compresas, gasas y si salen completamente llenos, pues podemos tener una estimación, no podemos botar las compresas directamente sin hacerles un conteo, más o menos para saber la pérdida sanguínea de, de la embarazada o que haya tenido un parto. Entonces, tener en cuenta también la profilaxis de la hemorragia.
reconocimiento de los factores de riesgo inicialmente, hospitalización de estas pacientes con factores de riesgo. Ya ustedes conocen los factores, pueden ser moderados o que no tengan ningún factor. El manejo activo del alumbramiento, el acceso venoso, el trabajo de parto que esté disponible, ya que en algunos países no se presenta con acceso venoso, sino es que utilizan la parte intramuscular y otros uterotónicos para personal lego. Y disponibilidad de componentes sanguíneos que en nuestra institución, en primer nivel, pues no se maneja. ¿Cómo se hace el alumbramiento activo en el trabajo de parto? Pues obviamente después, posterior a la salida de hombro, pues colocar la oxitocina, la ampolla, que es lo ideal, sería un parto normal sin ninguna complicación. O si obviamente tenemos pues vía intravenosa abierta, pues vamos a utilizar la vía venosa. Realizando todo lo que es el pinzamiento y la tracción controlada del cordón umbilical, haciendo un clampeo correcto cerca del periné. Una vez el cordón deje de pulsar, pues obviamente tenemos un aproximado, tampoco acelerarlo como en ese pinzamiento de 1 a 3 minutos hasta que deje de pulsar. Poner las manos por encima del pubis, haciendo una contrapresión y mantener una presión sobre el cordón. Obviamente tampoco vamos a acelerarlo a sacar la placenta, muchas veces que nos desesperamos porque no quiere salir, tiene su tiempo aproximado 20 minutos a media hora para tener un alumbramiento de la placenta. Otro de los tics que se quitó dentro del alumbramiento fue el masaje uterino como tal, pero se puede verificar el tono uterino cada 15 minutos. Sin embargo, no es necesario el masaje después que usted haya administrado el uterotónico inicial de la oxitocina, y no es necesario porque esto produce dolor en los pacientes. Entonces, solamente es verificación del útero, cómo va su contracción. Bueno, en el código rojo como tal, tiene 4 periodos de acción crítica. El tiempo cero es la activación de la persona que está en contacto, en vigilancia con la paciente y ve algún signo de alarma. Puede ser frialdad, hipotensión, taquicardia, dificultad para respirar, activar automáticamente el código rojo para tener el protocolo con el personal correcto. Es decir, que las 4 personas tienen que estar rotulizadas en el servicio de quien va a ser el coordinador del equipo, el auxiliar 1, el 2 y el 3. Y el tiempo, nosotros debemos de, apenas activamos el código rojo en el tiempo cero, verificar automáticamente, ponernos en la exposición para ver qué está causando este tipo de hemorragia o de inestabilidad en la paciente. Entonces, tenemos aproximadamente 10 minutos para hacer la estabilización de esta paciente. El tiempo de 0 a 20 es la reanimación, el diagnóstico. Obviamente no nos vamos a tirar 20 minutos haciendo un diagnóstico, tenemos que ser muy rápido. Por eso tenemos que hacer la capacitación en tiempo real con una paciente en casos clínicos presenciales para poder hacer un monitoreo rápido y darnos cuenta qué falencias tenemos. El tiempo de 20 a 60 minutos, pues ya la paciente debería de estar estabilizada. Debemos haber corregido cuál es la causa de la inestabilidad que le está produciendo a la paciente. Y ya después de 60 minutos en adelante, pues ya sería un manejo avanzado. Es decir, que nosotros en los 30 minutos iniciales tenemos que haber definido, corregido y tomar decisiones críticas con respecto a la paciente, si amerita un segundo nivel o si realmente estamos preparados para realizarle un primer nivel, puesto que necesitamos obviamente trajes antichoque y balones si es necesario, o si la paciente amerita alguna cirugía y no tenemos disponibilidad de especialistas de ginecólogo en nuestra institución. Entonces, el tiempo aquí es oro, se llama la hora oro. Tiempo de supervivencia inicial, apenas usted active, estamos empezando a correr el tiempo en cuenta regresiva para ver el tiempo de supervivencia versus el tiempo real
¿Cuánto nos queda para tomar la decisión? De 1 a 20 minutos, tenemos una supervivencia mayor al 50%, 60%, y que debemos tomar la conducta. Ya de ahí hacia adelante, el tiempo ya en reversa, pues ya corre un alto riesgo la materna. Y de ahí para allá es prácticamente una semaforización. Y en esta hora de supervivencia, pues quiero mostrarle un esquema que rápidamente del tiempo cero, el porcentaje de supervivencia es mayor en cuanto definamos rápido antes que se presenten complicaciones como coagulopatías diseminadas vasculares y en cuanto a la redistribución de tiempo y que puede presentarse que necesite hemoderivados para su mayor manejo, ya sería en la parte avanzada. Entonces, tomamos esta decisión crítica y el médico atiende la hemorragia obstétrica, define los primeros 20 minutos realmente y consideramos remitir a la paciente. Obviamente, si vamos a remitir a la paciente y está presentando signos de hipoperfusión, pues la paciente debe de ir con monitorizada con el equipo de monitoreo, los líquidos, la bomba de infusión, los uterotónicos en la ambulancia. Además de eso, la paciente debe de tener el traje anti-shock. Ya más adelante se los mostraré. El equipo está conformado por el coordinador, que es el médico del servicio, puesto que él va a tener una ubicación frente a la paciente para verificar cuál es la producción de su inestabilidad que está produciendo la hemorragia postparto. El asistente uno, quien va a tomar los signos vitales, va a estar en la cabecera del paciente, va a estar verificando cómo va la persona y obviamente va a estar atenta a la parte consciente, el Glasgow, de que la paciente se tranquilice, arropar a la paciente. Nosotros para eso tenemos unas sábanas térmicas en la institución, que por cierto no sé dónde están. Traje 12 de Valledupar y no sé dónde están todavía. Y la persona, el asistente número 2, que se encarga de la vía venosa, la administración del medicamento. Y tenemos alguien que es el patín o el circulante, que es en la cuarta persona, que nos ayuda en el código, de estar llamando a nuestro hospital padrino, qué se necesita, qué tenemos con la paciente. Obviamente, si es de ponerle el teléfono en altavoz al médico, qué es lo que está sucediendo con la paciente, si realmente la necesita y amerita una valoración en mayor nivel de complejidad. Entonces, tenemos el equipo completo de 4. Incluso a veces uno necesita otro personal porque a veces se enreda, pero la idea es que todos sepan cuál es su función en el equipo y cuando se ingrese a un turno deben de estar rotulados con escarapela cuáles son las funciones de cada uno en el servicio. Entonces, no nos pase que vamos a estar como un patín, pero bailarín, y realmente no se estén cumpliendo las funciones, que todos corran para todos lados y realmente no sepan qué es lo que están haciendo ni cuál es la función que deben de cumplir en un código rojo. Bueno, siempre que se decida el traslado, pues la paciente debe garantizarse una ambulancia médica tal, personal idóneo. Normalmente siempre debe ir una persona que sea un poco más tranquila. No en estos casos no es que realmente la gente llegue tranquila a una urgencia, pero hay gente que es un poco más desesperada y no va a hacerle bien a la paciente, sino es que se va a desesperar más y la va a intranquilizar y eso es lo que nosotros no queremos. Llevamos la bomba para reponer volumen. Ojo que los líquidos como tal si hay mucha pérdida sanguínea, no reponen la pérdida sanguínea, necesitaría obviamente el componente como tal de la célula y estos líquidos no es, o sea, la ideal no es encharcar la paciente de tanto líquido, sino es porque esto no repone el volumen realmente que se necesita para llegar a una estabilidad. Y disponer de la reanimación, tenemos que tener el kit completo de emergencia obstétrica con todo el equipo, sulfato, nifedipino, oxitocina, metergin, misoprostol, antibióticos, betametasona por si la paciente es pretérmino y realmente necesitamos hacer la maduración pulmonar al, a la paciente. Bueno, y bueno, obviamente dentro de esto también se incluye, voy a pasar rápidamente estas diapositivas, son de manejo que a veces hemorragias de segundo trimestre que también se presenta y obviamente también serían una emergencia obstétrica, no solamente en el trabajo de parto, sino realmente por las otras causas.
de las hemorragias de mitad de primer trimestre, que son los abortos, las molas, eso también se puede presentar un código. Las hemorragias de segunda mitad, las placenta previas, el abrupto de placenta, pasta previa, coagulopatías, traumatismos, acretismo y obviamente en el trabajo de parto. Entonces, todas estas ocasiones que puedan producir un código con estos desprendimientos, una urgencia vital por los tipos de placenta, una paciente que no se haya hecho ningún control, sea multípara y realmente nos llegue en trabajo de parto y realmente veamos la placenta, una placenta oclusiva, tenemos que remitir como urgencia vital. Bueno, en este tipo de examen, pues obviamente no vamos a permitir que se haga vaginoscopia en muchos tactos en estas pacientes. No está permitido. Y la diferencia del abrupto de placenta y desprendimiento de placenta no es muy intensa. Me ha pasado, he llevado un caso también, no en ambulancia precisamente, acompañado de trastornos hipertensivos. El acretismo placentario también se presenta de acuerdo a la inserción de las vellosidades, se caracteriza como acreta, íncreta, hipercreta, y las diversas complicaciones que se pueden presentar en estas pacientes, el síndrome de dificultad respiratorio, por una hemorragia también podemos presentar el síndrome de Shigella, que este más que todo es ocasionado por la necrosis de la glándula pituitaria, de una hemorragia posparto, las coagulopatías, muchas veces llega hasta la infertilidad de estos pacientes y el shock hipovolémico. Bueno, tenemos la etapa del tiempo cero, el contacto inicial con la paciente, vigilar el estado de conciencia, signos de hipoperfusión periférica, obviamente el color de la piel, si está fría, si está sudorosa, cómo es el llenado capilar, si es menor de 3 segundos, el pulso, idealmente sería menor de 90, y la presión arterial con presión asistólica mayor de no. Bueno, esta tablita, creo que muchos la conocemos, de la clasificación del choque hipovolémico, y en ella hace una semaforización de cómo debía presentarse la parte del sensorio, la perfusión, el pulso, todo esto. Sin embargo, en las últimas guías ya prácticamente del todo nos ayuda, pero dice que ya está mandado a recoger prácticamente por lo que ya se ha cambiado al índice de choque por una variabilidad de ver la frecuencia cardíaca con la tensión arterial sistólica. Entonces, todos estos signos de hipoperfusión están en una semaforización de acuerdo a que si la paciente presenta un pulso, lo ideal sería menor de 90, pero se puede presentar mayor de 90, entonces tenemos que tener en cuenta que está perdiendo la paciente y los líquidos que debemos ir reponiendo de acuerdo a su estado de sensorio, perfusión y una clasificación. Entonces, si ya activamos un código rojo, necesitamos solicitar y llamar a nuestro hospital padrino, siempre se notifica. Tener en cuenta las causas de este, que son las 4T, la mayoría la conoce, el tono, que explica la mayoría de las hemorragias postparto, un 70%, tejido, un 20%, trauma, un 9%, y trombina, un 1%. Dentro de, si nos llega a presentar el caso de una atonía uterina, ya le aplicamos la primera oxitocina, el sangrado no disminuye, obviamente buscamos la causa, si es atonía como tal, si es trauma, si es tejido, entonces vamos a manejarlo. Primero, inicialmente colocamos las 10 unidades que ya habíamos dicho y de ahí vamos subiendo la cantidad de unidades de oxitocina hasta cuánta cantidad de oxitocina podemos utilizar, hasta 4 ampollas. 40 unidades la vamos a utilizar diluidas en 500 cc. Muchas veces se diluyen 2 ampollas iniciales, se pasan en las primeras 4 horas y después en las otras 4 en otra solución de 500. Puede ser en la solución que usted prefiera, puede ser solución salina o Harman, a razón de 60 cc, 63 cc hora aproximadamente. Si la paciente no presenta ningún trastorno hipertensivo,
pues podemos aplicarle una ampolla de Metergin de 0,2 miligramos por 1 ml intramuscular. Pues si ve que no cede, pues lo máximo es que le apliquemos una a los 20 minutos. Ya dice que posterior a las 4 horas, máximo 5 dosis. Si la paciente no tiene más bien ningún trastorno antihipertensivo, renal, cardiovascular, es importante, porque esto sí produce edema cerebral. Y el misoprostol, una dosis máxima de 800 microgramos, serían 4 tabletas sublinguales que podríamos utilizar en la paciente. Otro que podemos utilizar, el ácido tranexámico. Entonces sería 1 gramo en 100 cc en 10 minutos, hay que pasarlo en 10 minutos. Y puede repetirse 1 gramo a los 30 minutos si continúa el sangrado. Obviamente, si nosotros verificamos esto, miramos la posibilidad, si esta paciente requiere transfusión, obviamente nosotros no vamos a estar esperando 20 minutos, vamos a esperar 20 minutos más, no. La definición prácticamente para nosotros en primer nivel o es colocamos la solución máximo 2, 3 ampollas, Metergin si no hay hipertensión y realmente si vemos que no nos vamos a quedar con esa paciente. La utilización del balón de Bacri, eso también necesita su técnica especial, pues obviamente hay una forma de realizarlo artesanal con una sonda Foley 18 y un preservativo. Sería la forma artesanal, no sería lo ideal, porque lo correcto es que en nuestras instituciones, sea de primer, segundo, tercer nivel, debe haber un balón de Bacri obligatoriamente. Es una regla institucional y cada sanción por una institución de no presentar, por no tener el balón de Bacri, donde se llega a presentar una mortalidad de dónde salió el caso, dónde estudian, por qué la remitieron, por qué no le colocaron el balón, no, porque no había demanda. Y los médicos, la coordinadora, ¿por qué no lo solicitó? ¿Por qué no? No, eso es de la gerente. Entonces todos le echamos la pelotica a todos. Pero realmente esto sí es importante. Este, un balón prácticamente nuevo, pues es un balón más económico. No vale 1.300.000 como el balón de Bacri. Es el balón de Lavi. Esto se llena con una solución especial de 500 cc. Esto se llena más que todo por gravedad. A medida que la paciente va recuperando el tono uterino, aquí lo demuestra, ella automáticamente va cediendo y va retrocediendo por gravedad y esto debe estar a una altura de 2 metros aproximadamente desde la parte en que está sentada o acostada prácticamente la materna. Recordemos que la materna, como está presentando signos de estabilidad, siempre hay que hacerle un poco de levantamiento de las piernas, hay que tenerlas en la apertura porque hay que tener vigilancia, pero hay que hacerle un ángulo más o menos de 30 grados para un mayor flujo sanguíneo y retorno. Recuerdo que las maternas pueden presentar coagulopatías o trombosis pulmonares. Entonces, este líquido se llena, vale como aproximadamente 200.000 pesos. Es una novedad, pues para los que no tengan para comprar balón de Gavacri, por ejemplo, en esta institución deberían pensar esa opción, no sé, que ojalá le diga a la gerente que esto también podría ser una opción para nosotros y es muy práctico, es muy fácil de utilizar, me parece súper fácil porque esto es una manguerita que tú le llenas el líquido y él por gravedad va bajando, o sea, apenas que el útero vaya retomando su posición, esto se va regresando y uno va disminuyendo la altura de él, eso es como ¿cómo le explico? Como un atril, póngale así, pero tiene que tener la altura adecuada. Bueno, les presento, algunos ya lo conocen, el traje antichoque no neumático. Está compuesto por 5 partes, la primera, segunda, la tercera, aquí está la cuarta, hasta la mitad de los genitales, y quinto acá arriba. Entonces se le hace un levantamiento a la paciente de 30 grados aproximadamente, se coloca en el orden de mitad. Tiene, aquí en medio de esta parte, de cada porción donde se divide, por ejemplo, entre la rótula, ya que las piernas permite la movilización de las piernas de la paciente, no es para que las tenga ahí rígidas, sino prácticamente permite la movilización. O sea, puede un poquito levantar las piernas, puede alzarlas, si se siente un poquito incómoda, no es fácil estar acostado en una posición de esas, donde están estas maternas así, con las piernas abiertas y un poco levantadas. Les sienten como una necesidad de calambres glúteos.
Bueno, entonces se colocan en ese mismo orden. Primero, segundo, eso también tenemos que practicarlo, aunque no hay traje antichoque. Bueno, una de las ventajas de este traje, cuando lo llevamos en la ambulancia, es que estos trajes son lavables, son prestables institucionalmente, es decir, que deben ser solicitados, cada institución debe tenerla. Si nosotros lo llevamos y entregamos a una paciente y la paciente amerita, no le vamos a quitar, cuando entreguemos la paciente en la otra institución, no le vamos a quitar el traje. Realmente los trajes son prestables, o sea que si yo llevo uno, debo devolverme con otro traje. Eso es lo que debemos hacer realmente. Bueno, otro de las 4T, los tejidos, siempre verificar si hay cotiledones o restos placentarios, que estos pueden ser producidos, la producción de sangrado, entonces eso se hace la extracción manual de ellos, se verifica bien a la paciente. La retención de placenta, entonces, si vemos que obviamente sea por una de las causales, que sea increta, percreta, o sea, prácticamente algo que nosotros no hayamos visto, o que no se haya verificado por ecografía, pues obviamente debemos decidir remitirse si la paciente no se ve con un sangrado de esto. Y bueno, porque si esto sí puede provocar una hemorragia masiva. Los traumas, tipo rupturas uterinas, dehiscencia de cicatrices cesáreas previas, por eso las pacientes que ya tienen una cesárea previa, pues no vamos a ponerlas a forzarlas a que hagan un trabajo de parto. Sin embargo, puede ocurrir de que estas nos llegue también trabajo de parto, una poscesárea, hay caso de caso. Desgarros de cuello uterino, desgarros vaginales y perianales, pues obviamente para eso vamos a verificar cómo están las suturas, que si realmente están adecuadas los planos y bueno, eso sí es verificación de uno realmente cuando uno termina de hacer el, la parte del posparto. O a veces pueden quedar hematomas, pero no son realmente en la vagina, sino de los que se presentan en el perineo, sino realmente internos, en los ligamentos anchos. O a veces presenta inversiones uterinas. Entonces, lo que no queremos, sobre todo en las pacientes que son multíparas. Y si ya requiere algún manejo mayor, pues obviamente ya tendrá una técnica quirúrgica, sería la técnica de Belin o una sutura cuadrada hemostática múltiple sobre el útero. Entonces, va a hacerle la cirugía haciendo la incisión en las arterias. Bueno, principalmente esto, o sea, prácticamente esto es fisiológico porque realmente estas hemorragias, o sea, el 15% del gasto cardíaco que lleva la mujer prácticamente son de las arterias uterinas. Entonces, esto se da más que todo por los factores hemostáticos que ayudan a regular la parte de las presiones en esta zona. Serían las contracciones uterinas más que todo y otros factores hemostáticos de la parte residual de la placenta. Entonces, algo prácticamente fisiológico y por ende este aumento de presión, pues puede por eso ocurrir este tipo de hemorragias también. Y la evaluación del código rojo durante los tiempos, la estabilización del choque, las complicaciones que se pueden presentar y cuál es el manejo avanzado. Obviamente nosotros estamos en este tiempo. Prácticamente estabilización diagnóstico en 20 minutos, rapidito. Y esto prácticamente es un resumen de los tiempos de choque, lo que vamos a realizar, un breve resumen de la guía, de cómo sería el manejo. Bueno, y con respecto, ¿recuerdan la tabla de semaforización que les mostré con respecto a el, el shock hipovolémico de la semaforización? Bueno, eso se cambió por el índice de shock, que es más rápido de describir. Es decir, se demostró que en la predicción de hemorragias masivas, el índice de choque, que las personas que tenían un índice mayor a 0,9%, del cual el índice de choque es la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica de la paciente, entonces vamos a obtener el índice de choque. Es más fácil. Si nosotros vemos que la paciente está por debajo de entre 7 o 9 puntos, se lo pueden verificar. Por ejemplo, en un caso, tienen una paciente con una frecuencia cardíaca en 100 y una presión arterial en 80, por decir un ejemplo. Entonces sería un índice de choque 1,2, obviamente estamos en un riesgo moderado. No nos vamos a quedar con esa. Ya con eso, rápidamente, sin necesidad de estar en la tabla, se me olvidó la tabla.
ay, ¿verdad que será moderado? ¿Será que le repongo? Recuerden que también hacíamos antes 1, 3, reponíamos, no, si está con un índice de choque moderado, un 15%, un 30%, le tenemos que reponer 4.500, le ponemos, no, realmente no, porque hay muchas pacientes que responden a menos líquido. O sea, hay pacientes que responden a 500, a 1000 rápidamente y con los uterotónicos pues salen rápido. Pero obviamente, para no arriesgarnos, nosotros mayor de 0.9 no nos quedemos con la pasta. Bueno, aquí en esta parte del índice de choque modificado tenemos, como les dije, la formulita, frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica. Entonces, lo normal de cero, decidieron entre todo el consenso que hubo entre el índice de choque, entre los anestesiólogos, el consenso de ginecoobstetricia, eh, decidieron entre el 2018, hubieron unas modificaciones en el 2021 y actualmente se quedaron con que lo normal es entre 0.7 a 0.9 es la paciente que nosotros vamos a manejar. Ya de 1 a 1.2 ya es un riesgo levemente y moderado de 1.3 a 1.5. Prácticamente ya en el riesgo moderado de 1.3 hacia adelante necesita alguna estabilización en mayor avanzada, en nivel avanzado y una intervención quirúrgica. Ya prácticamente la alta mortalidad en un shock de esto severo mayor a 0.5 está el riesgo de la vida de la madre. Ojo que aunque nosotros, por muy duro que sea, siempre entre el riesgo binomio madre-hijo, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta el salvaguardar la vida de la madre ante el menor en una decisión crítica. Bueno, también quería mostrarle el score materno de alerta temprana que este score prácticamente el, el, el over, este prácticamente tiene una puntuación de 1 a 3, o sea, si no presenta ninguna alteración, solamente pueden conocer la tabla, pueden tomar screen. De eso, mire, si el paciente presenta presión arterial normal y todo, pues tiene una puntuación de 0, va de 1 a 3, dependiendo de lo que vaya presentando, entonces uno va denotando. En este score materno de alerta temprana, este más que todo fue creado por anestesiología en el 2013, todavía se sigue utilizando. Y, por ejemplo, si el score da una puntuación menor a 3, pues prácticamente sería en una semaforización normal en verde, o sea que no sería un riesgo de shock. Si este, por ejemplo, se presenta entre 4 y 5, el puntaje, pues ya sería moderado, estaríamos en una semaforización amarillo. Y si presenta una puntuación mayor de 6 hacia arriba, pues ya sería un shock severo. Bueno, aparte de esa tabla, hay otra que no la menciono, pero sí me gustaría decírsela, que es la regla de los 30. Pues esa no la coloqué ahí, pero sí la leí, sí la he escuchado, de que, por ejemplo, si la presión tiene una caída del 30%, pues obviamente va a aumentar la frecuencia cardíaca en un 30%, va a haber una caída de hematocritos de un 30%, y en el 30 en 30 la escala se va presentando con riesgo de shock. O sea, se llama la escala de los 30 pues porque se va presentando una caída o una elevación, sea de la presión más caída de la presión arterial en un 30%. ¿Listo? Bueno, en la reposición de los líquidos, pues ya puede ser cristaloide, Hartmann, solución, bolos. Los bolos, ¿cómo deben de ser? 30 cc por kilogramo de peso. Importante por eso pesar la paciente cuando ingresa. Muchas veces a veces no se presenta que el peso por la rapidez, pero sí se debe pesar aproximadamente. Que a veces tomamos un estándar de 70, pero a veces los pacientes pesan menos. Entonces, por bolos de 500 y vamos viendo dosis respuesta. Y obviamente cada 15 minutos, si requiere algún eh, laboratorio de mayor complejidad, obviamente nosotros no tenemos todo de gases arteriales, ni fluminógenos, ni transaminasas, ni nada de eso acá. Y la morbilidad materna extrema de una mujer que sobrevive una complicación de esta ocurrida durante el embarazo, durante el parto, en las 42 días posteriores a su terminación del parto, pues va en una escala de un espectro de mortalidad de la gestación de acuerdo a su riesgo o sus complicaciones. O sea, la mayoría de estas pacientes que presentan pueden estar entre una escala de un verde o amarillo hacia acá, si no presenta mayor mortalidad. Entonces,
el proceso de vigencia pública de esta morbimortalidad materna extrema. Entonces, de acuerdo a que se haya dicho el caso, el seguimiento, una vez ya notificado que nosotros hagamos la ficha de esta paciente, la paciente de seguimiento del egreso hospitalario. Hay que hacerle un seguimiento a las 48 horas, a las 72 horas. O sea, realmente esto es algo muy rígido, pero no se está cumpliendo. Por eso es que se dice la alta mortalidad en Colombia, porque no nos acoplamos a las guías correctamente en la institución. Primero, eh, no sé, falta de recursos, falta de personal, pero realmente estas son visitas domiciliarias. O sea, a las 48 horas, cómo está, cómo se siente, cómo a las presiones, el sangrado. Ya a los 42 días tener otro control, a los 3 meses. O sea, esto realmente es algo en un encadenamiento que requiere del personal de salud. Y todas las intervenciones de riesgo que pueda tener una materna. Incluso esto empieza desde la parte preconcepcional que no se está adaptado en nuestro país. Realmente los embarazos que suceden en nuestro país no son planificados. O sea, realmente esto prácticamente es espontáneo, porque quiero, porque salí, porque no me cuidé, etcétera, etcétera, y las miles de excusas. Entonces, por eso es que se presentan a veces muchas estas complicaciones. Y bueno, realmente la paciente no asiste a todos los controles natales que existen. Bueno, el objetivo prácticamente sería que iniciaran con una cita preconcepcional, que empezaran a tomar su ácido fólico, en fin, con los métodos anticonceptivos que se debe usar. La mayoría, o sea, eso es lo que se está implementando con los programas de adultez, de juventud, realmente, de que puedan ser con métodos de larga duración, sobre todo en la adolescente y juventud. Sin embargo, vemos que en la tabla que la mayoría de los pacientes, un 41%, no se cuida. No se cuida. Están otros anticonceptivos como el resto de esterilización, píldora, el resto que conocemos, en fin. No me voy a extender en eso porque sería. Em, ¿De qué muere una preeclampsia? Las hemorragias, más que todo intracraneales. Y las pacientes que son de hemorragias por parto mueren más que todo por shock hipovolémico. Entonces, ¿cómo las evito? Controlando toda la parte de la de su ciclo, en sus controles, de que estén en riesgo a una asfixia obstétrica, a un riesgo de hipertensión, riesgo de shock. Y bueno, también esto se implica lo de las dentro de los códigos rojos, pues, que pueden haber en las primeras semanas, en la primera mitad del primer trimestre. Pues, obviamente, es la prevención del aborto inseguro por su despenalización también de este. En fin, y eso también lo conocemos. Y porque se despenalizó, más que todo por las altas mortalidades, la tabla que se revaluó. Entonces nos quedamos con, para llegar a casa, el manejo de estas pacientes, siempre tener el manejo activo de ellas, con todos sus controles prenatales para no llevarla a una mortalidad. Bueno, entonces, conclusiones, riesgo obstétrico, índice de choque, ya está, frecuencia cardíaca, presión arterial, eh, saturación, si la paciente tiene saturar mayor a 95, el manejo eficaz del manejo apenas se active el código y la función de todos los participantes. Tener en cuenta todas esas funciones. Bueno, y aquí les voy a dar un caso clínico. Es una pacientica de 19 años en su posparto vaginal de hace una hora con una episorrafia del perineo lateral derecho. Entonces ya fue aquí en el hospital, cumplió todos sus controles prenatales, en el momento está tratando de lactar a su bebé, refiere frialdad, sudoración, la paciente está consciente, está despierta, entonces los signos vitales están ahí. Entonces, les voy a mandar un link de Kahoot para hacer la respuesta del caso clínico, pero las preguntas ya se las voy a mandar. Entonces, miren bien la paciente y ustedes digan si realmente está en un shock, qué índice de shock que tiene. Voy a cerrar el micrófono y voy a esperar un momentico, ya les mando el link.
Listo. Bueno, entonces, con respecto al caso, entonces la paciente es primigestante, presenta sudoración y frialdad, está despierta, está consciente, tiene frecuencia cardíaca de 110 y una tensión arterial de 80-50. Entonces vamos a calcular el índice de shock de esa paciente. 1.3 moderado. ¿Cuánto sería el índice de choque de esa paciente? De 1.3 moderado. ¿Cuánto sería? 1.3. Entonces, está en estado de choque. ¿Cómo la categorizo? Sí, está en estado moderado de shock. Jesús, estás intentando decir algo. Ay, no te escucho, Jesús, disculpa. Ok, listo, sí, está en estado moderado, así es. ¿Activas el código rojo, Jesús? Ok. Entonces, ¿cuál sería el manejo inicial? Debes buscar las 4T. ¿Qué es lo que le está ocasionando ese estado de choque a la paciente? Entonces, Jesús, la paciente resulta y pasa que hizo una atonía uterina. ¿Tú qué haces con esa paciente? ¿La manejas, te quedas con ese índice de choque, la remites? Ok, la remites. Uterotónicos, líquidos y se debe remitir. Perfecto. Bueno, listo. O sea, yo realmente eso es lo básico que quería que le quedara claro a ustedes. O sea, sí. Ya abolimos un poco lo de la tabla de choque, entonces, para más facilidad, el índice de choque debe ser entre 0.7 a 0.9 que nosotros hemos manejado. Y realmente hacerle el manejo inicial y remitir a esta paciente. Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud o no sé, una pregunta. Si les quedó claro. Ok. Bueno, ustedes. Entonces ya les mando, déjenme ver qué pasó con Cajupe. Igual. Bueno, chicos, entonces en otra oportunidad, no sé, la doctora Sandri organizará eh, la parte práctica, porque esto no es solamente la teoría, sino que llevarlo realmente a la práctica con casos clínicos que podamos tener allá, hacer simulaciones reales. Aunque en el hospital se ve un poco que no podemos tener casi tiempo para eso, pero debemos sacar el tiempo con una simulación realmente de cómo debemos actuar. Y realmente que todo el equipo esté realmente dispuesto y sepa qué es lo que va a hacer en un caso de esto. Porque no es fácil la vida de una materna ni tampoco una demanda que se gane el hospital, el responsable termina siendo el médico. Entonces, bueno, chicos, muchas gracias. Les pasaré la presentación si desean. Y bueno, ya les acomodé el cajo que me dicen que no pueden entrar, que es súper chévere.